En la columna que estamos abriendo en este momento, la de análisis político con el politólogo Daniel Chaschetti, abordaremos uno de los elementos que pueden tomarse de una situación así. De hecho, tituló Daniel para la columna de hoy, ¿cómo surgen los liderazgos en los partidos políticos? De eso ya empezamos a hablar. ¿Cómo te va, Daniel? Muy bien, Martín, ¿cómo estás tú? Bien, ¿cómo hay que pensar o qué conexión primera haces entre lo que pasó el domingo cuando Ernesto Talvi le dijo adiós a la actividad política y esta pregunta que planteás? Bueno, lo primero es que el Partido Colorado perdió un líder. Tiene dos, que son Sanguinetti y Talvi. Al retirarse Talvi, bueno, pierde un líder y allí comenzaron las especulaciones, ¿no? Desde el lunes estamos pensando, conversando, argumentando sobre lo que va a suceder con el Grupo Ciudadanos y cuáles son los problemas del Partido Colorado. A propósito de eso, me pareció conveniente hacer una reflexión sobre cómo surgen los líderes, cómo sobreviven los líderes en los partidos políticos uruguayos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que en Uruguay los líderes políticos son normalmente líderes de fracciones. Es decir, no existen los líderes partidarios, como se conocen, por ejemplo, en Europa. No hay jefes de partidos. O como lo fue Líber Seregni en el Frente Amplio, quizá como excepción y en otro tiempo, y en un partido con características distintas a la de los tradicionales, ¿no? Sí, eso es una excepción y lo que normalmente encontramos son líderes que están atados a organizaciones. O sea, no hay líderes sin organizaciones y viceversa, ¿no? Tampoco hay organizaciones sin líderes. Por eso es muy relevante entender el papel de los sectores políticos, que en ciencia política les llamamos fracciones, ¿no? Las fracciones deben cumplir por lo menos con dos condiciones, ¿no? Por un lado, representar y defender un conjunto de ideas, ideologías, formas de ver el mundo, y por otro lado, contar con un líder que tenga aspiraciones presidenciables. Si no se cumple alguna de las dos condiciones, es difícil que el grupo, que la fracción sea estable en el tiempo, ¿no? A mí me da la impresión que, por ejemplo, en el caso de Ciudadanos, ahora tiene el problema de que ninguna de las dos condiciones se están cumpliendo. Es decir, porque no es un grupo que haya tenido tiempo como para diferenciarse y crear su propio conjunto de ideas. Es decir, no hay mucha diferencia cuando uno mira los cuadros de ballistas y los cuadros de Ciudadanos. Todos han tenido orígenes comunes o han participado de otros grupos en el pasado. Por tanto, hay un problema. Y ahora perdieron el líder, que naturalmente era presidenciable porque fue el candidato del Partido Colorado en la elección pasada, ¿no? Los liderazgos de las fracciones tienen normalmente una legitimidad electoral, o sea, el poder del líder emerge de las urnas, es decir, no lo elige un comité ni lo elige un congreso, es decir, el líder que se mantiene, que genera una construcción sólida es aquel que puede ratificar elección tras elección un apoyo electoral importante, ¿no? Entonces, para mantener ese liderazgo se necesitan votos, se necesita esa capacidad de que los ciudadanos lo apoyen. Los líderes que controlan ese caudal electoral también tienen que hacerse cargo de otras reglas que no están escritas, pero que todos la conocen. Por ejemplo, controlar los procesos de selección de candidatos. Es decir, los líderes que controlan ese poder normalmente generan un impacto sobre sus seguidores muy claro. Los seguidores tienen que apoyarlo, tienen que seguir sus orientaciones para ser tomados en cuenta en la siguiente elección. Esta es una explicación basada en reglas, pero que en Uruguay encuentra una confirmación fantástica. Si tú revisás las listas de candidatos al Senado, verás que casi todas son armadas por los líderes de esas fracciones, ¿no? Los líderes, por tanto, deben hacerse cargo de posibles conflictos que haya dentro de la organización, deben saldar ecuánimemente, pero vuelvo a repetir, sin los votos y sin el caudal electoral no hay liderazgo, ¿no? Los más duraderos en la historia uruguaya muestran que son aquellos que han pasado por lo que antiguamente se le llamaba carrera de honores. ¿Cómo es eso? ¿A qué me refiero? Bueno, la carrera de honores era la escalera de cargos, ¿no? Empezando por el más bajo, que históricamente era el edil, luego ser diputado, luego senador,
luego intentar ser candidato presidencial. Aquellos líderes que pasaban por esa carrera de honores tenían una gran legitimidad porque cumplían con todas las responsabilidades que sus seguidores están cumpliendo, ¿no? Esto no quiere decir que no hubiese excepciones, pero las excepciones normalmente tienen problemas, ¿no? Por ejemplo, Danilo Astori fue una excepción porque en 1994 ingresó en la política e ingresó como líder de un sector, allí se creó Asamblea Uruguay, pero bueno, los 5 años fueron bastante inestables, porque hubo muchos desprendimientos. Luego Astori entendió el juego y comenzó a controlar con mano férrea la selección de candidatos, y Asamblea Uruguay se volvió un grupo potente con estructuras en todo el país, ¿no? Por tanto, la construcción del liderazgo es una tarea lenta, que exige mucho tiempo, ¿no? Daniel, se me ocurre sobre el cierre hacerte 2 preguntas. Una sectorial, aterrizando esto digamos, a lo que le pasa por estas horas al Partido Colorado y a Ciudadanos, y otra partidaria. Voy con la sectorial. Si Ciudadanos es un sector, como de hecho lo es, con poca historia, y aparte hoy ya no tiene un liderazgo, por lo menos en este momento, con aspiraciones presidenciales, ¿se puede comparar su situación con la que se generó en Vamos Uruguay cuando Pedro Bordaberry dijo me voy de la actividad política y en definitiva pocos meses después el sector perdió, digamos, vida orgánica y desapareció como tal? Podría compararse. Hay una diferencia a favor de Ciudadanos, es que estamos recién al comienzo de un periodo presidencial, un periodo de gobierno. Por tanto, hay más tiempo. Ciudadanos podría tener una chance. Vamos Uruguay, el comunicado de Bordaberry fue muy cerca de las elecciones y eso precipitó los tiempos. Ciudadanos, el problema que tiene es que, no tiene un líder. Ese líder, en caso de surgir, va a tener que esperar a la próxima elección para ratificar su liderazgo en las urnas. Mientras tanto, tiene un segundo desafío, que es diferenciarse del otro grupo, ¿no? Diferenciarse es muy importante y para eso hay que tener, algunas ideas fuerza que marquen las características del grupo. Eso tampoco lo tiene. Y también es un desafío a resolver. Sí. Por el momento, desde mi perspectiva, Ciudadanos es un grupo inestable, tiene estos desafíos. Vamos a ver cómo sigue. Pero el Partido Colorado, como un todo, tiene un problema, porque el otro líder es muy veterano, probablemente no va a llegar liderando a la próxima elección. Por tanto, el Partido Colorado va a tener que dar pasos para abrir las puertas para que, en la próxima elección surjan líderes potentes, porque tiene que ver con su supervivencia. Bien, en el tramo final de la respuesta te anticipaste a la que iba a ser la segunda pregunta, así que hemos redondeado la columna, Daniel. Muchas gracias y hasta la próxima, hasta la semana que viene. Gracias, Martín. Saludo a la audiencia.